Las iglesias. María, cuando las almas del purgatorio le advirtieron sobre la situación actual de la iglesia, ¿también le dijeron algo acerca de cómo se construyen las iglesias hoy en día? Sí, también me han hablado de esto. Muchos de los que asociamos con las iglesias modernas les molesta mucho. Las iglesias son solo para rezar y para encontrarse con Jesús y María. Las almas del purgatorio dicen que en las parroquias no debería haber equipos sofisticados, ricas alfombras, ni nada destinado a que sea todo más cómodo como para un recibidor lujoso. Las iglesias están destinadas para que tú y Jesús os encontréis a solas. Los elementos meramente decorativos deberían desaparecer, porque se distraen, y las almas también han mencionado que les horroriza gran parte del llamado arte moderno, y la mayoría es realmente horrible, sin mencionar que es históricamente incorrecto. Y también debería darse nuevamente a María un lugar más importante, pero más importante que nada. Sin embargo, es que los tabernáculos deben siempre estar en el centro de la iglesia, y no apartados en un lateral o en otra capilla, únicamente en el centro. Si no damos a Jesús el centro de todo, entonces lo dejamos también a Él pronto de lado, y entonces nos quedaríamos meramente con un segundo ayunamiento. Créame, cada vez que alguien mira el tabernáculo con amor, Jesús se eleva más alto, el lugar que ocupará en el cielo. Por otro lado, los sacerdotes deberían también volver a usar el púlpito, hacerles descender al nivel de la comunidad. Fue otro de los logros de Satanás. Arriba, en el púlpito, ganan mucho más respeto. No deberían organizarse actos sociales en las iglesias, solamente los sagrados. Deberían volver a estar presentes las imágenes de los santos, al menos San José, el arcángel San Miguel y el santo por el cual se erigió la iglesia. Y ya he mencionado los reclinatorios para comulgar. Todas estas que faltan y todo lo que se ha añadido en las últimas décadas, en aras de la comodidad, nos espera de Jesús, y por tanto alegra mucho al diablo. Me han comentado que en algunas parroquias se sirve café, se lleva a los animales en el regazo, se colocan televisores, y yo he visto parroquias sin agua bendita en las puertas y sin reclinatorios. Nada de esto es bueno, ni tiene que ver con la voluntad de Jesús. María, entonces las almas del purgatorio no están contentas con las llamadas iglesias modernas, ¿verdad? No, es así. He visto varias iglesias modernas en donde todo está bien. Una, por ejemplo, en Lienz, en el Tirol, es muy moderna, pero ahí se reza mucho y está bien construida. Así que lo feo, los lugares donde no se reza o sin imágenes, no necesariamente equivale a moderno, pero lo moderno la mayoría de las veces es feo, incompleto y no lleva a la oración. María, ¿qué me dice de las funciones sagradas que las iglesias modernas pueden haber olvidado? Sí, eso también. Las almas del purgatorio me han dicho que echan de menos las procesiones, que son como pequeñas peregrinaciones. Esas procesiones por nuestra Madre o por los santos que eran una parte integral de la vida espiritual de antes. Si organizamos desfiles de equipos deportivos y de políticos, ¿por qué entonces ya no llevamos a cabo procesiones por Jesús, su Madre y los santos? En las procesiones el mundo entra en el contacto con Jesús
y sus santos. Así debería ser, y no al revés. Cuando tantas veces y tan frecuentemente llevamos el mundo a la casa de Jesús. Además, en muchas partes del mundo, los sacerdotes han dejado de bendecir los hogares al menos una vez al año. Esto también debilita la fe y entibia el amor y el respeto que debe mantenerse siempre intacto entre sacerdotes y laicos. La pérdida de estas funciones sagradas hace que Satanás sea plenamente feliz y le sea mucho más fácil a él y a sus demonios entrar en los hogares. Y también se han olvidado en muchas partes del mundo de la devoción del primer sábado. Debemos volver a restituirlas. Entre otros motivos, para todo ello se nos ha dado a los sacerdotes, los necesitamos, y ellos necesitan que les recordemos nuevamente sus deberes. María, ¿puede decirme cómo se celebra la misa en su iglesia y las almas están contentas con la forma en que se llevan a cabo las cosas aquí? Sí, están satisfechas del modo como se celebra aquí. Nunca se quitaron los reclinatorios para comulgar, y la Sagrada Comunión se da solo en la boca. Nunca hay mujeres cerca del altar. Eso incluye las lecturas, y que solo haya monaguillos niños en el altar. Jesús presente en el tabernáculo se encuentra en el centro del presbiterio, y las imágenes de nuestra Madre y de algunos santos ocupan un lugar principal. Los fieles pueden confesarse semanalmente y la gente lo aprovecha. También asisten con frecuencia a la adoración del Santísimo Sacramento y al rezo del Rosario. Todos los niños se sientan en los primeros bancos durante toda la misa. Ahí los tengo hasta que los adultos ya se han retirado de la parroquia. Esto es solo para mantener el orden y el silencio, para evitar que corran y anden esquivando las piernas de los mayores. Confesión. María, ¿qué le han comentado si han dicho algo las almas del purgatorio acerca del sacramento de la reconciliación o confesión? Oh sí, lo menciona con frecuencia. Están muy tristes de que se haya vuelto tan poco frecuente, que se haya dejado de lado. Es un regalo tan grande el que Dios nos brinda, que Satanás solamente podría querer destruirlo, y creo que lo está logrando. Deberíamos acudir a la confesión, como debería llamarse, con alegría, y no asustados y temerosos, como desea Satanás. No hay que preocuparse. No hay nada que un sacerdote no haya escuchado ya. Un buen sacerdote sabe muy bien que él mismo, con todo lo que ha aprendido y experimentado, es mucho más pecador que el resto. Para Jesús y para todos los que se encuentran en el cielo, es un gran motivo de alegría cuando llevamos nuestras debilidades y fracasos ante Jesús. Las almas del purgatorio me han contado que no existían el 70% de todas las depresiones que se sufren en el mundo si se aprovecharan este enorme regalo. Muchos especialistas, empresas farmacéuticas y orientadores se quedarían sin trabajo si todos se confesaran regularmente. Nuestro Señor puede salvar y sanar a todos y a todo, según Él quiera. Tan solo con pedírselo. Nuestra Madre ha dicho, y creo que fue en Medjugorje, que la confesión mensual sanaría a Occidente. La confesión no se entiende correctamente. Para la mayoría no resulta difícil diferenciar entre el bien y el mal, pero otro tema mucho más peliagudo es diferenciar entre lo bueno y lo mejor. La confesión no está solo para confesarnos de haber robado un banco, pues de hecho muy pocos de nosotros robamos bancos. Para la mayoría está para buscar cómo ser cada vez mejores a los ojos de Dios. ¿Qué podría haber hecho durante este último mes para haber sido más santo? Eso es lo que nos debemos preguntar.
y que alguien diga que durante el último mes hizo todo lo que estuvo en sus manos para cumplir perfectamente la voluntad de Dios. La humildad nos trae la más grande de todas las gracias. Jesús regala sus mayores tesoros a los más pequeños de corazón. La confesión nos recuerda repetidamente la pequeñez que Jesús quiere de nosotros para que Él pueda darnos sus enormes gracias. María, ¿cómo respondería a todos los que dicen, y lo hacen con sinceridad, que no necesitan un sacerdote para confesarse, que no necesitan contarle a sus cosas a otra persona, sino que pueden dirigirse directamente a Dios? Si lo que usted dice fuera cierto, los psicólogos y los psiquiatras no tendrían tanto trabajo. Tanto las personas más inteligentes como las más sencillas pueden ir al mismo sacerdote, y ambos se quedarían asombrados por los frutos y gracias que sugerirían de este breve y libre encuentro con Jesús. Todos los seres humanos tienen la misma necesidad de confesar sus culpas. Todos esos grupos de apoyo y esas largas e interminables terapias tan costosas no serían necesarias si nos acercaríamos a Jesús. Y sobre todo, las mayores gracias no nos llegan de ahí, de los expertos y los especialistas, sino solamente de Jesús. Nos dejamos engañar demasiado fácilmente. ¿No cree que Él, que para comenzar nos dio la vida, también es capaz de darnos infinitamente más que las soluciones del tipo como enfrentar de la mayoría de los psicólogos? Dios los bendiga. Muchos de ellos ni siquiera reconocen la realidad del pecado. ¿Y cómo van a poder tratar entonces la realidad del perdón? Viven de un negocio que se perpetúa y al no hacer nosotros uso del sacramento de la confesión a ellos, les asegura una noche más grande, cosas más costosas y cosas materiales. Prosperan con nuestros pecados, mientras que Jesús murió por nosotros para conquistar y borrar nuestros pecados para siempre. María, ¿y qué podría decir ante los que retorcidamente dicen que Jesús nunca nos dijo que teníamos que ir a una confesión o confesarnos? Es verdad, les sugiero que acudan a confesarse con un sacerdote en un lugar público, contándole sus pecados claramente. Lo importante es que se diga claramente los pecados. Jesús dijo que nos arrepintiéramos y cuando lo hacemos, Él borra nuestros pecados y sólo así Satanás deja de saber de ellos. Ya no puede atraer a esa persona mediante ese pecado o atacarle a causa de la débil o inexistencia relación con Dios. Pero quien se encuentra en el confesionario es Jesús, no un sacerdote. María, ¿está usted segura? Le cuento un caso que la sorprenderá. Una abuela italiana quiso llevar a su nieto de 8 años al Padre Pío para que hiciera su primera confesión. No sin motivo, estaba muy entusiasmada cuando llegó a la parroquia. El niño entró a confesarse y salió radiante de alegría. La abuela sabía que apariencia tenía el Padre Pío. Era bajo, gordito, casi calvo, de ojos muy oscuros y de unos 65 años más o menos. Aún así, le preguntó a su nieto, «Dime cómo era». El niño respondió con mucha calma y con detalle, «Oh, era alto y fornido, con ojos castaños y pelo largo. Tenía alrededor de 30 años». «¿Está bromeando?» «No. Cosas de este tipo suceden con frecuencia en lugares sagrados y de mucha oración». María, déjeme planearle un caso hipotético y luego le haré unas preguntas al respecto. Hay 2 familias, ambas viven razonablemente bien y con salud. Una de las familias se confiesa regularmente mientras que la otra no. Existirán diferencias
entre sus descendientes? Y si las hubiera, ¿cuáles podrían ser? La primera familia contará con una base sólida para acercarse cada vez más a Jesús a lo largo de las generaciones, mientras que la segunda familia cargará con muchas dificultades que no hubieran tenido si hubieran confesado regularmente, por ejemplo, enfermedades y debilidades que podría haberse evitado. La actitud correcta y penitente de la primera familia se refleja en la fortaleza y la felicidad de sus descendientes, mientras que los de la otra familia serán más propensos a los ataques de Satanás. María, entonces quiere decir que quienes son conscientes de su estado de pecado terminan siendo más sanas que aquellas que no lo son. Sí, con la humildad que produce la confesión y la oración, y con el amor a Dios que nos viene de ello, hace que crezca una fortaleza y un equilibrio que se manifiesta en personas más saludables, y esto significa que serán más saludables emocional, mental y físicamente, y que también se extenderá a lo largo de las generaciones. María, entonces podemos garantizar vidas más sanas a nuestros hijos, nietos y bisnietos con nuestro amor, con nuestras oraciones y con nuestras confesiones. Sí, exactamente. Gran parte de la medicina actual se limita a reparar los daños. Si los médicos actuales en todos los campos dedicaran el mismo tiempo y energía a la prevención en el sentido que nos indica los 10 mandamientos, el mundo tendrá solo una pequeña fracción de las enfermedades que sufre en la actualidad. La medicina preventiva no nos cuesta nada y sobre todo nos damos cuenta más claramente de la inmensidad del amor de Dios por nosotros. Esto no es un juego para Él. Él se llena de alegría cuando estamos llenos de paz y de felicidad que produce. Dios solo quiere vernos felices, libres y saludables. María, entonces, ¿puede explicar la función de la contrición y del arrepentimiento en el momento de la muerte? Nos libramos de todas nuestras culpas con una buena confesión, si es totalmente honesta, y nos arrepentimos de corazón. Pero también hay que reparar el daño causado. Aún no quedamos completamente librados de esos pecados. Para obtener la total absolución, el alma debe quedar libre de toda atadura. En el caso de una madre con muchos niños pequeños que está a punto de morir, deberá entregarse hasta el punto que pueda decir con sinceridad: Dios, te entrego todo a ti, que se haga tu voluntad. Esto puede ser muy, muy difícil. La libertad mediante el pago de hasta el último céntimo, como Jesús dice en el Evangelio, se da entre nosotros y Dios entre nosotros y los demás, con una reparación extra y liberándonos totalmente de toda atadura sobre asuntos que no sean los de Dios. María, entonces, estar totalmente libre de todo pecado sería un proceso de 3 pilares. Sí, primero, expiación entre nosotros y Dios. Luego, expiación entre nosotros y la persona a la cual herimos, que también nos implica siempre a nosotros mismos. Y finalmente, la reparación por medio de la oración y las buenas obras. No solo se debe borrar el pecado, sino que también se debe reparar. María, ¿las personas no católicas y los no cristianos también deben confesarse? Oh, sí, ningún sacerdote que desee cumplir las enseñanzas de Jesús puede rechazar a un penitente. Sin embargo, si esto ocurre, sugiero a esa persona que rece por ese sacerdote que le ha rechazado y que mire adelante. No importa quién sea el pecador, qué educación ha tenido o de dónde proviene. Todo lo que necesita es un arrepentimiento profundo por todo el mal que ha hecho. Pronto ese pecador encontrará un sacerdote por voluntad de Jesús. Se lo puedo asegurar, a pesar
que los no católicos no pueden recibir el sacramento de la confesión, realizar una confesión informal les haría tanto bien a sus almas, puedo asegurarlo. Cuando un no católico busca esto, Dios le concederá unas gracias muy, muy grandes. El rosario. María, ¿cuál es su opinión con respecto al rosario? Es importante. El rosario ayuda a curar las heridas y es también una gran fuente de paz, en especial para aquellas familias que lo rezan juntas. Satanás odia el rosario precisamente por esta razón. Lo siguiente ocurrió el 16 de diciembre de 1964. Enseguida va a darse cuenta de por qué me acuerdo hasta de la fecha exacta. Ese día llegué a casa muy cansada, pero vi que tenía una gran cantidad de cartas. Me propuse revisarlas rápidamente y contestar solo las 2 más urgentes. Elegí 2 y me di cuenta de que lo que se necesitaba en ambos hogares era un rosario en familia, y así desaparecería la angustia que experimentaban. Entonces me senté y saqué la carpeta donde guardo los papeles y sobres. La coloqué aquí en el centro de la mesa. La abrí y extraje 2 hojas y 2 sobres, como acostumbro. Comencé a escribir la dirección en los sobres antes de escribir las cartas. Repentinamente escuché un silbido agudo y vi a Satanás parado aquí en mi derecha. Era un hombre moreno y atractivo de 30 años, que me lanzaba miradas de odio y rabia. Lo ignoré y continué escribiendo las direcciones en los sobres. Luego sentí olor a quemado, que me sorprendió. Miré dentro de la carpeta y por la ventana, nada. Luego pensé, hoy no he encendido nada hasta ahora. Debe ser la casa de los vecinos. Pero cuando miré nuevamente hacia la derecha, Satanás había tomado las 2 hojas de papel, las había arrastrado hasta el borde de la mesa y tenía su mano sobre ellas. Había una zona negra completamente quemada sobre la hoja en la que había apoyado su mano, y ese era el olor que yo había sentido. En el nombre de Jesús le ordené que se retirara, y así lo hizo rápidamente. Terminé las 2 cartas y al principio pensé en tirar las hojas quemadas. Pero como solo la cara de arriba de ambas hojas estaba dañada, mientras que la de abajo solo se encontraba lentamente oscura, pensé entonces que sería mejor si se las mostraba al párroco. Me agradeció que no las hubiera tirado, porque quería que las estudiara un laboratorio de física. En su opinión era físicamente imposible que se quemara solo con una cara y sin quemarse también a otro lado. Envió las hojas al laboratorio, preguntando si ahí podían hacer lo mismo. Pasado 3 meses, el laboratorio le volvió que era imposible y que estaba equivocado, que la segunda hoja no podía haber estado debajo de la quemada. Pero no, yo no estaba equivocada. El original se perdió cuando se quemó mi casa, pero había hecho una foto de las hojas quemadas. La foto la hice cuando la segunda hoja de papel, que estaba debajo, ya se había roto. En resumen, así odia Satanás el rosario. María, ¿qué les diría a aquellas personas a quienes el rosario les parece aburrido e inútil a causa de las repeticiones? La humildad presupone que hablemos solo de lo que hemos experimentado. Quienes afirman eso es que no han rezado el rosario. La meditación de los misterios, la meditación de la vida de Jesús, nos brinda tanta paz y alegría que Satanás se vuelve loco. María hizo muchas promesas a aquellos que rezan el rosario y lo hizo por medio de Santo Domingo. Conozco a una mujer que se compró un rosario nuevo a unos cientos de metros de la iglesia, a la que se dirigía a rezar con un grupo numeroso de peregrinos. Cuando se arrodilló en el banco, lo buscó en su bolso y se encontró
que solo quedaba un puñado de cuentas sueltas y muchos pedacitos de alambre. El enemigo no había soltado todo para que no se rezara el rosario. Él lo había hecho. Satanás odia la paz y odia la curación, y el rosario es extremadamente curativo y un arma muy poderosa contra él. María, ¿alguna vez se le ha aparecido algún alma del purgatorio pidiéndole que rezara un rosario con él o ella? Sí, eso sucede. Recuerdo una vez, fue en los años 50, cuando viajaba en el tren desde Bludenz. Era uno de esos días en los que había muchos viajeros, así que elegí, como hago habitualmente, el último vagón del tren. Subí y pronto encontré un compartimiento en el que viajaba solamente una mujer. Me senté a su lado. Todavía no me había acomodado cuando sacó un rosario de su bolso y dijo: «Bueno, aquí hay alguien que reza el rosario conmigo». Lo primero que pensé fue: si hace lo mismo con todo el que entra, no me extraña que esté sentada aquí sola. Pero por supuesto, yo estaba muy feliz de rezar con ella el rosario, y en el tiempo que duró, no entró nadie al compartimiento. Cuando terminamos dijo: «Gracias a Dios», y desapareció al instante. Me encontré totalmente sola en el compartimiento. Mientras numerosas personas daban vueltas por los pasillos, solo en ese momento fue cuando tuve el presentimiento de que se había tratado de un alma del purgatorio.